Ahora bien, una garantía o principio constitucional es el principio de inmutabilidad de los hechos. ¿Qué hechos? Los que son denunciados. Es como el fiscal ahora. Si el fiscal denuncia ante un juez, el juez no puede alterar los hechos, no puede incorporar nuevos hechos, no puede modificarlos, porque sería vulnerar el principio de congruencia, que es un derecho que forma parte del debido proceso y vicia el procedimiento. Bien, trazados estos principios constitucionales, ¿no es cierto?, vayamos ahora a la parte procesal. ¿Cuándo? Ojo que los que somos ya de edad recordamos todavía el viejo código de 1940. Se abría proceso penal contra una persona con el antiguo código a través de un auto apertorio, no sé si recuerdan, auto apertorio de instrucción, que requería suficientes elementos o indicios reveladores de la comisión de un delito. No una sospecha simple, ¿eh? Suficientes indicios reveladores de la comisión de un delito. Con el nuevo código, que es lo que ahora se aplica, el auto apertorio ha sido reemplazado por la disposición fiscal denominada investigación preparatoria, que es lo mismo. Es decir, si el Congreso decide acusar, le van a decir al fiscal de la Nación, abre investigación preparatoria. No le van a decir, abre investigación preliminar para ver qué cosa hay, no. Tiene que decirle, abre investigación preparatoria, porque el fiscal ya denunció y no ha actuado ninguna diligencia preliminar. Quiero denunciar en este momento. En mi caso, yo he presentado hasta 8 escritos pidiendo que me tomen mi declaración, lo cual el señor Pablo Sánchez me niega. He ofrecido una serie de medios probatorios cuyo proveído téngase presente. He pedido la transcripción de los audios para ejercer mi derecho de defensa. Ha dicho que es secreto, que está lacrado, y ha declarado en secreto toda la investigación. No han actuado nada. Sin embargo, se hizo ya la denuncia constitucional. ¿Para qué? Para abrir investigación preparatoria. La valla es muy alta, señores congresistas, para abrir investigación preparatoria, lo dice el Código. Artículo 336.1 del Código Procesal Penal. Si de la denuncia, entiendo la denuncia del fiscal o del señor procurador, aparecen indicios reveladores de un delito, de la comisión de un delito, se abrirá investigación preparatoria. Entonces, ¿cuáles son los indicios reveladores de la comisión de delitos? Más adelante me voy a referir. ¿Y por qué es importante fijar hechos? Hacer un juicio jurídico, señores congresistas. Es decir, si el hecho que se denuncia a un alto funcionario se adecua a un tipo penal. ¿Por qué es importante? Porque el artículo 450.3 del Código Procesal Penal dice que el fiscal de la Nación respetará los hechos y la tipificación que realiza el Congreso. No puede hacer nada el fiscal de la Nación o el fiscal que estaría a cargo de esta investigación. Está maniatado. Esta norma procesal incluso ha sido considerada como inconstitucional porque vulneraría la autonomía del Ministerio Público. Pero tal como está redactada la Constitución, hay que respetarla. Por eso que trasladan toda la responsabilidad a la Comisión o al Congreso de la República, fijar exactamente los hechos imputados, tipificar correctamente los hechos, de lo contrario se vulneran derechos fundamentales. Bien, principio de legalidad, ¿no es cierto? Suficientes indicios reveladores, y me estaba olvidando. A raíz de una sentencia casatoria número 1/2017 del año pasado, de la Corte Suprema, se ha señalado, interpretando el 336.1, que
que para abrir investigación preparatoria, que es en realidad un proceso penal, tiene que haber sospecha reveladora de la comisión de un delito. Prácticamente estamos llegando a una probabilidad de la comisión de un delito, y lo dice el informe de la subcomisión. Para el antejuicio se requiere un grado de probabilidad de delitos. Vayamos ahora si el informe de la subcomisión cumple estas exigencias constitucionales. Primera imputación, o primer hecho en todo caso. Dice la denuncia. Quería hacer una acotación. El fiscal de la Nación no ha denunciado este primer hecho, sino el señor procurador. Ratificación del juez Ricardo Chan Racuay. Ratificación del juez Ricardo Chan Racuay. El informe de la subcomisión considera que el señor juez Inostroza que habla habría participado en la ratificación del juez Ricardo Chan en una conversación que se sostiene con los consejeros Julio Gutiérrez e Iván Noguera. Ese hecho de hacer una llamada para presuntamente solicitar una ratificación lo han tipificado como patrocinio ilegal previsto en el artículo 385 del Código Penal. Patrocinio ilegal. Sobre el hecho, tengo que hacer mención, lo hemos escuchado, en ningún momento se habla de la ratificación del juez Chan. Eso no está aprobado, o por lo menos ni hay indicios reveladores. Segundo, y lo más importante, quiero que por favor tomen nota. El diálogo que sostengo con el señor Julio Gutiérrez es del día 17 de mayo de 2018. ¿Y qué me dice el señor Julio Gutiérrez? Se cita, tu recomendado ya aprobó, ¿eh? Ya aprobó. Se entiende, por lógica, que si ha aprobado ha sido ayer, el 16 o antes. Sin embargo, dicen, esa llamada era para la ratificación del juez Chan, que fue el 5 de junio. Esa es una contradicción enorme, que no ha sido precisado por la subcomisión. Por lo tanto, no hay ningún indicio de que yo haya participado en el proceso de ratificación del juez Chan. Y si alguien dijera, de todas maneras, si hay indicios, ¿puede considerarse eso un delito de patrocinio ilegal? ¿Qué dice el código? Y voy a tener que leerlo porque en el informe, en la audiencia de la subcomisión, consideré no leer esto porque entendí que todos sabemos lo que está en el código. Y me temo que no, o por razones de tiempo, no se lee. Pero me escuchan ustedes y el país entero. El delito de patrocinio ilegal dice, el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública. Y subrayo, patrocina intereses de particulares. ¿Qué es un patrocinio? Lo dice la jurisprudencia, porque la ley es muy abstracta, hay que interpretarla. O si no, hay que ir en el diccionario. Patrocinar, asesorar, defender, gestionar, que significa una pluralidad de actos, no una llamada. Si yo llamo a alguien para decirle, tenlo en cuenta, considéralo, ¿eso es patrocinio? Yo no le encuentro ningún indicio de que esa conducta se adecúa al delito de patrocinio ilegal. Por lo tanto, este hecho que se me imputa sobre la presunta participación en la ratificación del juez Ricardo Chan, no solamente no está acreditado con los audios, por las fechas, sino además no calza con el tipo penal del artículo 385 que he mencionado, que tipifica el delito de patrocinio ilegal. Segundo hecho que se me imputa. Mejora de la posición laboral de Verónica Rojas. Mejora de la posición laboral. Y aquí, con el respeto que se merece el informe de la subcomisión, se ha vulnerado un derecho fundamental, garantía del debido proceso. Porque se ha incorporado un hecho nuevo,
Ya hablé del principio de inmutabilidad de los hechos, pero la subcomisión ha vulnerado en este caso. ¿Por qué, señores? Si ustedes leen el informe de determinación de hechos, a quien se le atribuye la mejora de la posición laboral de Verónica Rojas es a un señor exconsejero y no al que habla. No aparece en el informe de determinación de hechos. Lo que ha pasado, los abogados sabemos que seguro los informes de subcomisión, de oficio, ¿no?, ha considerado como un hecho denunciado. Y eso viola mi garantía constitucional. Porque si nadie denunció eso, no se puede consignar un hecho que no ha sido postulado por ningún denunciante. Es un hecho nuevo, no denunciado, no debatido en la audiencia. Pero en el supuesto que digan también, no, pero ahí de los audios se escucha, pues ahí está hablando, ¿no?, con Verónica. Verónica le dice, bueno, quería un cargo mayor, etcétera. Y ahí quiero hacer una acotación, que ojalá también se tenga en cuenta. Por la investigación que he realizado, esa dama no ha sido nombrada por el señor Walter Ríos. Esa señora ha sido nombrada por el presidente del Poder Judicial, el señor Duvelí Rodríguez, porque es el procedimiento. Y es más, también he investigado que quien elaboró una terna de 3 empleados o funcionarios fue el señor Walter Ríos y los envió al presidente del Poder Judicial porque es la facultad de nombrar. Y el presidente del Poder Judicial remitió la propuesta a la Gerencia de Recursos Humanos, que opinó que tenía todos los requisitos para ocupar ese cargo. Y eso no se ha valorado. Pero volviendo al tema, en cuanto a mi presunta participación en la mejora de la posición laboral, ¿de qué manera yo he contribuido a que se eleve su estatus laboral? De ninguna, no existe ningún indicio. Pero lo más grave a mi criterio, señores congresistas, es que la subcomisión de acusaciones constitucionales ha tipificado esto en el artículo 400 del Código Penal como delito de tráfico de influencias. Señores, los señores periodistas, con el respeto que se merecen, cuando me preguntan sobre las conversaciones, y yo llamo y quizás gestiono, en un caso o otro caso, me dice, eso es tráfico de influencias. Yo respeto la opinión de ellos y les comprendo, porque no conocen pues el Código Penal, y acá este es un juicio jurídico. Y a los señores congresistas pues les pido, con todo respeto, que se lea lo que dice la ley penal, principio de legalidad, sobre tráfico de influencias, rápidamente. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo, haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena X. Hay varios elementos. Y como ya decía, tienen que tener los indicios reveladores de la comisión de este delito. No es que hay que poner nomás el delito ya que investigue el fiscal. No, señor. Aquí tienen que decidir cómo es que esta imputación de mejora de la posición laboral se adecúa al tipo penal de tráfico de influencias. ¿Acaso yo le he pedido a la señora, he invocado influencias ante la señora Verónica o ante el señor Guido Águila? ¿Algún tipo de influencia les he invocado? ¿Está en los audios? ¿Hay un indicio? 2. ¿Acaso yo le he hecho he recibido de ellos alguna promesa, alguna ventaja? ¿Hay algún indicio de que me hayan entregado alguna promesa, ventaja o dádiva? Yo he ofrecido a ellos a interceder ante un funcionario o servidor público para ver un caso judicial o administrativo. La señora Verónica, que yo sepa, no tiene ningún caso judicial ni administrativo. En el entendido, también hay reiterada jurisprudencia, que puede ser un proceso contencioso o no contencioso, pero debe haber un expediente, un caso.
una demanda, una denuncia, que esté en trámite. Esta señora Verónica lo único que pedía era que lo asciendan. Entonces, este hecho es atípico por no adecuarse al tipo penal que señala el informe de la subcomisión sobre tráfico de influencias. Tercer hecho, gestiones ante Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, para nombramiento de un sujeto o de una persona denominada Michael. Este hecho considera la subcomisión como patrocinio ilegal, artículo 385, que ya he leído. Señores, como dije en un momento, ¿cuál es la imputación? Dice que Inostroza llamó a Walter Ríos para pedirle un puesto de trabajo después juez letrado para un señor Michael. ¿Quién es Michael? ¿Cómo se llama? ¿No ha investigado la subcomisión? ¿No ha pedido informes al Callao para decir quién es Michael? ¿Podemos hablar de patrocinio, o sea, patrocinar a una persona desconocida? No, señores, no hay ningún indicio en el informe de la subcomisión de a quién se habría patrocinado. En todo caso, como el primer hecho, el patrocinio es asesoría, defensa a una persona ante la administración pública. Y en ningún momento en los audios aparece que yo he patrocinado, defendido, asesorado a un tal Michael. No se puede, pues, levantar la inmunidad de un alto funcionario para decir que el fiscal investigue quién es Michael. Porque el código está exigiendo indicios reveladores de la comisión de un delito. Cuarto hecho. Haber dispuesto la contratación del abogado William Franco Bustamante a solicitud del señor Noguera Ramos para que trabaje en la sala. Bien, de los audios se aprecia, efectivamente, hay que reconocer, para que no se diga que niega todo, que el señor Noguera me pide darle una oportunidad de trabajo a un abogado calificado por su currículo. El que habla dispone que la gerencia, la administración de la Corte Suprema y de luego la gerencia evalúan si tienen los requisitos y se le contrate. Estos contratos, es importante también saber, y está en el expediente, son denominados CAS de confianza, contratos de administración de servicio de confianza. Es como quizá los señores congresistas, tengo entendido, que cuando vienen y son elegidos congresistas, le dicen, busca tu personal para que lo contrate. Y buscan pues personal de confianza, entre comillas, en el sentido de que no tienen estabilidad laboral, cuando el funcionario se retira, se va. Entonces, este señor entró bajo esa modalidad para trabajar en un espacio que había dejado otro trabajador. Miren, siendo magíster, con estudios de doctorado, se le colocó como asistente de digitación, para que ahí empiece. Pero además este abogado ya había trabajado en la Corte Suprema durante años, sino que se había quedado sin contrato. Tenía experiencia en el Poder Judicial. Señores, algunos o muchos dicen, pero esa recomendación, o sea, le recomiendan a usted para que le consiga un trabajo, eso es corrupción, eso es tráfico de influencias. En el país, en nuestra realidad, y no solamente aquí, en el mundo, ¿quién no hace una carta de presentación? ¿Quién no le dice, mira, te presento a un buen profesional para que lo evalúes? Y si tiene, contrátalo. A mí me están juzgando y acusando por haber aceptado darle trabajo a un abogado que lo necesitaba. Y si esto es así,
Hace poco hemos escuchado, y me perdonan con todo respeto, información en los medios de que altos funcionarios públicos, entre ellos un fiscal del Supremo, cuando entrevistan al hijo, ¿qué le dice? Bueno, yo no sabía nada, mi papá me dijo un día, ¿quieres trabajar? Y yo fui a trabajar. ¿Acaso este señor no recomendó a su hijo para que trabaje por el Estado? Seguramente tendrá los méritos. Pero esa conducta es la misma que me imputan acá. Es decir, por hacer un favor me quieren matar a la cárcel. Entonces, pues acá, por no decir miles, estarían presos. Porque ¿quién no ha aceptado una recomendación, entre comillas, a cambio de nada? Pero ¿qué es lo que ha pasado acá, señores congresistas? ¿Cómo califica esta conducta la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Negociación incompatible. Delito de negociación incompatible, señores. Increíble. ¿Qué dice el delito de negociación incompatible? El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena tal. Señores, también hay jurisprudencia consolidada. El delito de negociación incompatible se refiere, señor, a las contrataciones públicas, a las licitaciones, a los contratistas, donde el funcionario se interesa por un contrato para que gane alguien. Este señor abogado que ha venido a buscar un trabajo y ocupa un puesto ahí, ¿cómo se puede forzar la tipicidad de esta conducta como negociación incompatible? El hecho de que me imputan de haberle dado trabajo a un abogado que tenía los méritos, para mí y para todos los especialistas en la materia, es atípico. No constituye delito. Finalmente, se me imputa el delito de organización criminal. El señor fiscal de la Nación, quiero también que se tome nota, no ha denunciado este delito de organización criminal, por lo menos en el presente informe. Quien denuncia es el señor procurador, avalado por un señor congresista. Pero al hacer la denuncia, señores, van a leer la denuncia del señor procurador Amado Enco, no describe los elementos del delito de organización criminal. No se refiere para nada a los hechos de esta organización criminal. Por ejemplo, no dice cuándo se constituyó, cómo se constituyó, se creó esta presunta organización criminal, quiénes lo promovieron. No dice quién es el líder o dirigente. No dice cuáles han sido las tareas o funciones que se han repartido estos miembros de la organización. Se limita a señalar los hechos que ya hemos visto. Sin embargo, el informe de la subcomisión, y esto sí me preocupa, y la verdad que la rechazo muy respetuosamente, me considera líder de oficio, por su propia iniciativa, líder de una organización denominada los Cuellos Blancos del Puerto. Y aquí también se ha vulnerado gravemente la garantía del debido proceso, porque se ha incorporado un hecho nuevo, no denunciado por nadie. ¿Y por qué me considera líder la subcomisión? Porque hace referencia, está en el informe, y ahora el señor Pacori se ha referido a otros indicios, ya no a lo que está en el informe de la comisión, porque dice que un colaborador eficaz 108, que no lo ha mencionado ahora, porque parece que se ha dado cuenta que eso no puede incorporarse, un colaborador eficaz, aspirante, habría dicho que Inostroza es el cabecilla, número 1, el dirigente, pero no es un
aspirante en sí, porque el aspirante tiene que haber participado, sino que dice él tiene conocimiento. Miren lo que dice el aspirante, según el informe de la comisión, que está transcrito ahí, y que se ha incorporado un nuevo hecho porque esta declaración del aspirante, ni el informe de la señora fiscal Sandra Savera se nos ha puesto en conocimiento, ni se ha debatido. Dice este aspirante a colaborador, transcrito en el informe de la señora fiscal Sandra, dice, César Inostroza es cabecilla número 1, porque Walter Ríos coordinaba con y a la vez obedecía órdenes de César Inostroza para arreglos de casos judiciales en la Corte Superior del Callao y en la Corte Suprema. También obedecía órdenes para nombrar postulantes a jueces y fiscales en el Consejo Nacional de Magistratura, todo a cambio de dinero. Y se reunían en los distintos restaurantes. Señores, de los indicios que ustedes tienen a la mano, nada de esto es cierto. Nada. Y de todos los audios que se ha escuchado durante más de 2 meses, el que habla no aparece dando órdenes al señor Walter Ríos. ¿En qué momento yo le ordeno al señor Ríos que hagan presuntas acciones ilícitas que se vienen investigando? ¿Cómo es que le doy órdenes para ser líder a los otros integrantes, como los señores 6 consejeros? En algún audio se dice, señor consejero, o como dicen, hermanito, Ivancito, Cecitar, ¿no? Te ordeno, hay un mandato para ser líder. El líder es aquel que tiene el manejo de la organización, es el jefe del cártel. Entonces, no se trata de poner nomás que es líder o dirigente. Luego, se hace referencia a la disposición fiscal de la fiscal del Callao, que viene procesando a otros procesados. Se habla de 3 redes, que también está en el informe. 3 redes. Red interna, red externa y una red, digamos, tangencial. Primera red de la supuesta organización Cuellos Blancos. Dice, está compuesta por trabajadores y jueces de la Corte Superior del Callao. Red interna. Red externa, conformada por abogados y empresarios. Y una tercera red, dice, compuesta por el señor Walter Ríos y los señores consejeros. Así dice la investigación formal. Y en la cual Inostroza habría participado. Y entonces, ¿de dónde surge el liderazgo? ¿De dónde es que yo soy cabecilla? ¿Acaso un trabajador, un juez del Callao, ha obedecido mis órdenes en algún momento? ¿Dónde están los indicios? ¿Acaso algún abogado del Callao o los empresarios han recibido órdenes mías para que cometan supuestos actos delictivos? ¿Dónde están los indicios? Ninguno. ¿Acaso los señores consejeros han obedecido mis órdenes? O cuando en el caso del señor que se pide un presunto favor, no se desvirtúa totalmente esta acusación. O sea, el jefe, el cabecilla, pidiéndole de favor al otro miembro. ¿Qué tipo? O sea, es un cabecilla que no sabe nada de las acciones. Señores, se dice también en el informe que Inostroza, como cabecilla, habría coordinado acciones para el nombramiento de magistrados y para favorecimiento de procesos judiciales. Nombramiento de magistrados y procesos judiciales que no tienen nada que ver con el Callao. Pero la pregunta es, ¿tienen en sus manos algún indicio de que yo he intervenido en un nombramiento? Ninguno. Hay 2 nombramientos que se aparecen en los audios, del señor fiscal Canahualpa y del señor Mamani. Ahí están todos los diálogos. En ningún audio se hace referencia a mi persona. Entonces, ¿cómo he intervenido? ¿En qué nombramiento? Díganme en qué nombramiento he intervenido. Después se habla que se ha favorecido procesos judiciales. ¿Cuál es el proceso judicial que he favorecido como organización, como jefe, como cabecilla? ¿A quién he ordenado?
De manera que esto es muy delicado, señores congresistas, porque la pena establecida en el delito de organización criminal es muy grave, muy grave. La pena es no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y si es líder o jefe, ¿no es cierto?, ¿no?, la pena es 15 años como mínimo. Es decir, estaría sujeto a un grave riesgo, sin ningún indicio, sin nada, de ser procesado por este delito muy grave. Y que, como repito, no se han precisado los elementos que configuran. Y también reitero, no se trata que investiga, como dice el informe de la subcomisión, habría que investigue el fiscal. No, señores, ya han dado el 336 del Código Procesal Penal, exige indicios reveladores de la comisión del delito. Y si no hay indicios, sencillamente debe archivarse esta denuncia. Bien, culmino con lo siguiente. Y reitero mis disculpas al país si en algunas conversaciones no se ha guardado la compostura del caso. Pero no he infringido la Constitución, como ya he mencionado. Menos he cometido delito alguno. Y pido con mucho respeto que se tome una decisión no política, sino una decisión objetiva, racional, principista, que demuestre que el Parlamento es el primer poder del Estado que respeta la ley. Si vamos a ordenar la investigación de hechos que no están en el Código Penal, sencillamente estaríamos en una dictadura y no en un Estado constitucional de derecho. Espero que me hagan justicia. No hablo ya como juez, sino como un ciudadano que aspira y que tiene mucho amor por su país y por sus habitantes. Muchas gracias.